lo que vamos a hacer es, vamos a medir un capacitor que entra en media tensión, vamos a ver cómo se representa ese capacitor o esa forma de onda en baja a través de las amplificaciones de transformadores, y qué va a pasar en un variador. Fíjense, la imagen de arriba es un capacitor que entra en media tensión, ¿sí? Ese mismo capacitor, si yo lo estoy midiendo en baja tensión a través de las impedancias de transformadores, me da que se amplifica. O sea, ni siquiera es que tengo el mismo efecto que en media tensión, sino que en baja tensión tengo ese efecto amplificado. Ya ahí se pone interesante, ¿no? ¿Y qué pasa en el variador? El resumen del paper se lo pongo acá y digamos, entra un capacitor en media tensión, no tiene nada que ver con nosotros, distribuidor de energía, incluso es para mejorar la calidad de energía y los perfiles de tensión. Hay una pequeña variación en la onda. Si lo veo en baja tensión, esa misma onda se amplifica en baja tensión. Y si lo mido en el variador de velocidad, en el bus de DC, noto una sobretensión importante. Estamos hablando de un bus de 600 volts de continua, un bus importante. Llegás a 900 volts de pico, con una sola actuación del banco de la distribuidora. Importantísimo. Importantísimo. Guille, ¿esto se puede sumar a bancos que tengamos nosotros en planta o no se magnifica con los bancos nuestros? Este estudio está hecho sin bancos agregados, entonces lo que ellos simulan es qué pasa con el capacitor que entra en media. Con el que tenemos nosotros, en baja tensión, lo que va a pasar es que se va a amplificar cuando entra uno, cuando empiezan a entrar los otros. A medida que vamos metiendo capacitores, ahí se amplifica. O sea que se le suma a esto acá. Nosotros tratamos como dos fenómenos aparte. Como la intención de esta charla es pensar en lo externo para empezar a sacarnos dudas y desmitificar algunas cosas, le damos importancia a esto, es un estudio muy importante y ya nos aclara todo. Nos dice, ok, si yo necesito para mejorar la línea de media tensión o alta tensión, la entrada de un capacitor, esa entrada, que es una mejora en media tensión, repercute negativamente en la parte de baja, en un variador de velocidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros? ¿Podemos decir no, no metas un capacitor? No, no lo podemos decir porque es una mejora en la calidad de energía de la distribuidora. Entonces, ¿qué nos queda? Y nos queda tomar acciones nosotros, porque el efecto va a ser que lo tenga en mi planta. Va a ser, va a estar. Y esto no es una cuestión de tengo un cable más grueso, más fino, lo que sea. No, esto es una cuestión de impedancia de la parte de media tensión. O sea, no lo decido yo. Después con la cuestión de impedancia, esto va Quería a hacer ser... una... Disculpa, Cristian, Guillermo, quería hacer una consulta. dale, la que quieras. Esta modificación de esta distorsión es en un instante de tiempo cuando entra el capacitor en media, ¿no? Luego se normaliza. Exactamente, se normaliza. O sea, vos tenés Claro. un tiempo de... nosotros vemos transitorios como dos fenómenos. Desde el punto de vista eléctrico, electromecánico o eléctrico, el transitorio es algo que para nosotros en electrónica es lento. ¿Qué quiero decir? En electrónica hablar de milisegundos es muchísimo tiempo. Hablamos siempre en nanosegundos o a lo sumo microsegundos. Y estos tipos de transitorios son los de tipo de sistema de potencia. ¿Qué quiere decir? Que son transitorios de milisegundos. Que pueden durar hasta un par de ciclos de onda, como máximo. Y después se normaliza. En el caso que vamos a ver después, vamos a ver cuando sale una línea de 33 kV entera, tenemos una subida de tensión por unos cuantos ciclos de onda y después cae. Listo, listo, perfecto. Gracias. Después se normaliza, digamos. Por eso ustedes van a ver fenómenos aleatorios. Lo que hemos hecho el estudio acá, por lo menos en Rafaela, se da una par de veces al día, en determinados tiempos, esa entrada de capacitores. Entonces eso sí es predecible. Pero lo que no es predecible es a dónde va a descargar esa sobretensión. Podría ser en un variador, o podría ser después en una celda de carga, o ¿sí? Puede ir variando. O puede entrar por tierra, obviamente. Pero es interesante esto porque fíjense que si lo tenemos en Rosario, y supongamos que estamos en un análisis en Rafaela, esto está pasando a 300 kilómetros de distancia. No es que es algo que lo tengamos al lado. Imagínense qué pasa cuando encima tengo en un parque industrial que tengo de vecino una planta que hace soldadura, en la otra planta tengo del otro lado una planta que hace fundición. Eso, imagínense que lo tengo al lado. Hay una interrelación
de calidad de energía en media impresionante. Y con esto desmistificamos que lo que está en media queda en media. No, viaja. Incluso se aplica. Claro. Sí, sí, nos pasa a nosotros, por ejemplo, en Paladini, que somos punta de línea, así que tenemos el resto de la fábrica que recién, donde empieza Villa Gobernador Galvez, termina con nosotros, así que imagínate lo que recibimos. Encima ahí tienen para hacer dulce de planta. Claro, sí, sí, imagínate. Sí, tal cual. Y bueno, y ahí lo que tenés encima es que vos le sumás lo de Rosario, lo estás comiendo al principio, pero además es lo que hablamos después en el tema de alimenticias. Vos le estás sumando lo que tenés internamente, el desgaste prematuro y acumulativo, le estás sumando que cada tanto tenés estos eventos. Imagínate cuando hay una conexión de la línea, donde vos vas a tener un dip, o sea, un hueco importante, o sea que el transitorio que vas a ver ahí no va a ser 900 volts, va a ser mucho más grande. Entonces eso es lo que ustedes van a ver, por ejemplo, que tenés un desgaste prematuro, te vas el sábado, entras el domingo a planta y hay algo que no arranca. Eso es la consecuencia de todo lo que estamos hablando. Porque una planta grande, más grande es, más te larga a llorar, dijo. Un lunes es de terror, los lunes son de terror. Sí, sí. Y fíjate, Cristian, que algo que nos están consultando muchísimo, sobre todo acá en la zona, Santa Fe y Córdoba, es el microcorte. Porque lo que estamos viendo es que va a pasar microcortes y en verano va a ser más importante. Ese microcorte es lo mismo que el lunes, nada más que lo tenés en un corto periodo de tiempo. El lunes es porque vos el sábado te fuiste, hay una ley que se llama ley de Lenz, todo equipo electrónico intenta mantener el estado anterior, te fuiste, apagaste las cosas, los equipos, transitorio pico de tensión, ¡pum! Te descargó todo, te hizo volar algo. El microcorte trabaja de la misma manera, nada más que lo haces en tiempo de milisegundos, pero el efecto es el mismo. Microcorte, la máquina de alta inercia sigue andando, la electrónica, ¡pum! Quedó ahí clavadita. Claro, sí, sí, Por sí. lo menos